Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco reza por aquellas personas que han perdido su empleo recientemente. Al inicio de celebrar su misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco rezó por quienes han perdido su empleo a causa de la crisis provocada por la pandemia. Actualmente más de 436 millones de empresas corren el riesgo de interrumpir sus actividades. Questi giorni tanta gente ha perso il lavoro, non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di lavoro. Según la Organización Internacional del Trabajo, la crisis generada por la pandemia del COVID-19 afecta a unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal. Esto representa que casi la mitad de la población activa mundial corre el riesgo de ver desaparecer sus fuentes de sustento. El Papa Francisco dice que la misión del Espíritu Santo es enseñar. La doctrina se desarrolla, no es estática. El Papa explicó que el Espíritu Santo tiene la función de ayudar a crecer en la fe a los cristianos. Questo è l'ufficio dello Spirito Santo. Ci insegna la dottrina di Gesù e ci insegna come sviluppare la nostra fede senza sbagliare. Perché la dottrina cresce, ma sempre nella stessa direzione, cresce nella comprensione. Otra función que tiene el Espíritu Santo es ayudar a los cristianos a recordar lo que Dios ha hecho por ellos a lo largo de su vida. Estas son las historias que encarnan los mensajes del Papa Francisco durante esta crisis sanitaria. En el peor momento de la emergencia sanitaria en Italia, el Papa señaló que la pandemia ha recordado a la humanidad un mensaje importante. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. El pontífice dijo que la receta más eficaz en este momento era la solidaridad, y ejemplos no faltan, desde empresas hasta particulares. En Madrid, esta empresa de coches de alquiler de lujo ha decidido donar a Cáritas la facturación que se realice durante el periodo del confinamiento. Durante el año, este grupo de gondoleras participan en regatas y enseñan a turistas la boga veneciana. Durante la pandemia, decidieron ayudar llevando la compra de los ancianos a sus casas. Decidimos emplear nuestras barcas, nuestro tiempo, nuestras energías para ayudar a llevar la compra a domicilio. Así unimos nuestra pasión con el voluntariado. María es venezolana y vive en Italia. Tras la muerte de un compatriota de 46 años en Lombardía por el coronavirus, decidió acoger en su casa a la viuda y sus 2 hijos. Decidí de darle un apoyo concretamente a Natalie. A las 6 de la mañana yo tomé mi vehículo y fui a buscarlos a los 3, Natalie y sus 2 niños hacia mi casa. Loti y Desiree son 2 enfermeras que trabajan en un hospital italiano. Tras un devastante turno de trabajo, decidieron levantar el ánimo del personal tocando Imagine. Su vídeo generó un gran impacto social en las redes. Ero particolarmente stanca e demoralizzata e dovevo dirlo a qualcuno. E in quel momento mi sono ricordata del pianoforte in ospedale, allora mi sono detta, dai, andiamo a suonare. Se podría decir que estas y otras muchas historias son ejemplos encarnados de los mensajes que Francisco lanzó durante la pandemia. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. Se trata de pequeñas historias que nacen como respuesta al dolor o a situaciones de necesidad, encarnan el espíritu que propuso el pontífice desde una plaza de San Pedro desierta en una lluviosa tarde de un 27 de marzo.
Nessuno si salva da solo. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general Jaime Sevilla. En el Evangelio de Juan, tomado nuevamente del capítulo 14, tenemos ahora esta frase de Jesús. Dice, el que me ama a mí, mejor dicho, el que cumple mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí, también mi Padre lo amará, porque el Padre y yo somos uno. Y es hermoso entender la profundidad de estas frases. Muchas veces decimos, yo amo a Dios. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida cotidiana? Algunas veces decimos, yo creo en Dios. Sí. ¿Cuáles son las acciones que hacemos para mostrar nuestra fe en ese Dios? Creerle a Jesús significa amarlo. Y amar a Jesús significa amar su obra. Esa obra que no es otra más que el reino de Dios en esta tierra. Por eso, ante ese cuestionamiento de Judas, no el Iscariote, que le dice, Señor, ¿por qué a nosotros sí te nos has revelado y al mundo no? Jesús le dice que va a venir entonces el Espíritu Santo, el Paráclito, y es el que nos va a revelar o nos va a ayudar a entender, mejor dicho, todo lo que Jesucristo nos ha revelado del Padre y de Él mismo. Por eso, la venida del Espíritu Santo es como ese bálsamo que recibe la iglesia, esa luz que va a iluminar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, para poder comprender el mensaje de salvación. La función del Espíritu Santo no es revelar nada nuevo, sino hacer que tú y yo entendamos esa revelación que Jesucristo ya ha realizado. Por eso es importante pedir que el Espíritu Santo venga hasta nosotros, porque esa es la obra más grande que Jesús nos ha dado después de su ascensión. Que el amor del Padre y del Hijo nos acompañen siempre en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, por tan hermoso regalo y por amarnos tantos junto al Padre. Que así sea. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Coronavirus en la Amazonía. Expertos afirman que estamos ante un potencial genocidio. Si bien la pandemia por el coronavirus se agrava en las principales ciudades del mundo, su efecto en las regiones más remotas puede ser catastrófico, como por ejemplo en la Amazonia, donde las iniciativas impulsadas por la Iglesia son vitales para el acompañamiento de las minorías indígenas. Esta situación extrema y drástica ayuda a entender la vivencia cotidiana de estas poblaciones y nos invita, como ahora está sucediendo también en regiones de Europa, Norteamérica, a buscar nuevos caminos. El sínodo lo que invitaba era buscar
nuevos caminos, no decía sustituir caminos, era, además de los que ya existen, nuevos caminos para para una iglesia como mucho más encarnada y para... Mauricio López es secretario general de la Red Eclesial Panamazónica. Dice que la crisis por el coronavirus se agrava en los países amazónicos como Ecuador, que es el más afectado de la región por la pandemia, pero también Venezuela y Brasil. En este último, las imágenes de fosas comunes para enterrar a enfermos de coronavirus en Manaos son verdaderamente desgarradoras. Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a esta situación porque su memoria inmunológica es muy corta. Muchas de estas comunidades, hay que entender, son de reciente contacto y están mucho más vulnerables frente a estas situaciones y además de la situación evidente de una absoluta fragilidad en materia de infraestructura sanitaria, de acompañamiento. Se trata de comunidades que en pleno siglo XXI no tienen acceso a agua potable, lo que dificulta poder tener un mínimo de medidas básicas de higiene para evitar la propagación del coronavirus. Hay un potencial genocidio. Ellos dicen que además de la situación de fragilidad, de desigualdad, siendo los territorios de donde más se extrae riqueza para el sustento de todos nuestros estados, países amazónicos, la situación de desigualdad ahora los pone en una mayor vulnerabilidad. El Papa Francisco ha dicho que el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación. Lo que el Papa en la encíclica Laudato Si ha venido denunciando con fuerza también se relaciona con nuestra mayor vulnerabilidad frente a las pandemias. No es que se produce la pandemia por la degradación del medio ambiente, es que la pandemia impacta con mayor fuerza o la epidemia se convierte en pandemia porque no existe un equilibrio en el ecosistema. Equilibrio que va de la mano al mensaje que el Papa Francisco ha dado durante la bendición extraordinaria ante la pandemia. Es el momento de nuestro juicio, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. México suma más de 35,000 contagiados por el COVID-19. Cuando vemos los números en México que se contabilizan a partir del 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, hemos registrado ya 35,022 personas que en algún momento tuvieron COVID y este fue confirmado por laboratorio. Sin embargo, 8,457 de estas personas lo han tenido en los últimos 14 días y lo consideramos, por lo tanto, las personas que en este momento tienen capacidad de contagiar y tienen enfermedad activa. Muy desafortunadamente, 3,465 personas han perdido la vida directamente por COVID y sus complicaciones, siendo la de mayor frecuencia la insuficiencia respiratoria, el daño pulmonar agudo, que es el condicionante más frecuente de muerte. 130,956 han sido estudiadas, esto quiere decir personas que en su momento fueron consideradas como casos sospechosos, personas que tenían los síntomas de COVID, fueron estudiadas con pruebas de laboratorio y resultaron 75,955 de ellas negativas y 35,022 son las que resultaron positivas. Permanecen todavía en estudio casi 20,000 personas, como conocen bien. Esta cifra cambia día a día porque se permanece con las personas que han sido nuevamente identificadas por primera vez como casos sospechosos y que permanecen por un par de días en periodo de estudio. El Fondo Monetario Internacional advierte a Brasil que están a punto de un colapso económico. La estatua de Cristo Redentor domina el barrio de Copacabana. Desde aquí, todo se ve como siempre, pero solo un poco más abajo, el padre Omar celebra la misa a través de internet, pues no está permitido entrar a su capilla. Las playas también están vacías. La ciudad de Río de Janeiro está en cuarentena, con decenas de miles de infectados y unas 600 muertes diarias por coronavirus en todo el país. Pese a ello, el gobierno quiere suprimir la cuarentena para evitar el colapso de la economía.
La idea de que la economía es menos importante porque la vida es lo primero no es cierta. Siempre he dicho que ambas deben ser tratadas de manera responsable. El FMI advirtió a Brasil de un colapso económico tras apenas 4 años de la última recesión. El ministro de Economía se muestra preocupado. Aunque estemos protegidos y la población tenga los recursos, ¿de qué sirve si en 30 días se nos apaga la luz, o se nos termina la comida, o se detiene nuestra producción nacional? Por eso le damos importancia al aviso del FMI. En 30 días podría haber escasez en las tiendas, lo que nos llevaría al colapso económico y a los disturbios sociales. En un país presa de la preocupación, algunos buscan esperanza en las alturas y ruegan a la gente que, al menos, usen cubrebocas. Ahora nos vamos hasta Venezuela, donde la lucha contra el coronavirus se agrava por la falta de agua. Kenger espera su turno detrás de esta hilera de envases para llevar el agua a su casa. Hace fila en uno de los pocos puntos de su comunidad donde llega el servicio. Dice no tener temor de contagiarse de coronavirus, pero cuenta cuánto le pesa vivir de esa manera. Uno no puede bañarse, uno no puede ir al baño, uno no puede ni siquiera lavar los corotos sucios de la cocina, nada de eso. Las imágenes de familias enteras cargando botellones para llenarlos con agua son comunes en cualquier barrio de Caracas. De acuerdo con un estudio de la firma Monitor Ciudad, en un 80% de los hogares de Caracas el agua falla constantemente. Y en zonas pobres como estas, el servicio puede faltar incluso durante meses. Por ello, los ciudadanos tienen que caminar distancias de kilómetros e ir a otras comunidades donde sí está llegando el agua para poder llenar estos recipientes con las tuberías donde salen unas pocas gotas de agua. Y en esos pocos accesos, los vecinos improvisan trabajos de plomería para conectar mangueras y surtir a la mayor cantidad de personas. Pero donde no hay esta opción, la alternativa es reunir dinero entre varios. Esta familia dice que paga $60 por llenar 250 litros del tanque instalado en su baño. Nosotros podemos durar hasta 60 días sin agua. Siempre llegan y por lo menos nosotros lo que es bañarse en una ducha no sabemos. Esta agua que yo utilizo para fregar, yo la cuelo con un trapo, ¿verdad? Mira, yo la cuelo con un trapo para podérsele echar a la poceta, porque uno tiene necesidades fisiológicas, uno tiene que hacer necesidades fisiológicas. Este joven es el encargado de subir los envases con agua hasta su casa en el 3er piso del edificio donde vive con su madre. Cargo el agua más cercana a 25 kilómetros. Tengo los 2 pipotes. Cada pipote me dura aproximadamente entre 2 a 3 días. No puedo lavarme las manos cada 20 minutos como nos lo indica el gobierno porque no tengo la suficiente agua. Tengo que reciclar el agua para bajar las pocetas, para cuando friego, para cuando me baño. Toda esa agua la reciclo para limpiar y bajar las pocetas. Un problema que no distingue clases sociales en Venezuela y que ha provocado protestas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en marzo se reportaron 87 manifestaciones en todo el país para exigir suministro de agua. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
el gobierno de Nayib Bukele presenta un plan de repatriación para salvadoreños varados en el exterior. Una excelente noticia. El día de mañana ingresa a nuestro país el primer avión de retornados. Este plan no se inició el día de ayer. Este plan no se inició como solicitud de la Corte Suprema. Este plan inició en marzo, cuando la OMS declaró la pandemia del COVID-19. ¿Qué tuvimos que hacer? Lo primero que teníamos que hacer era censarlos, o sea, cuántos estaban fuera, cuáles eran sus causas, a dónde estaban radicados, qué nivel de vulnerabilidad tenían, y para nuestra sorpresa, o sea, en el formulario que nosotros anunciamos a través de nuestro centro, tuvimos más de 8.000 registros. Pero 8.000 registros que no cumplían con los requisitos de varados, o sea, que no pudieron entrar al país por el cierre del aeropuerto y porque habían salido del país no hace 25 años, ¿verdad? En el censo, en el registro, se registraron, para la redundancia, salvadoreños residentes en el exterior, toda nuestra diáspora, salvadoreños que posteriormente realizaron su ingreso a El Salvador por frontera terrestre, extranjeros residentes en El Salvador, personas con doble nacionalidad, ¿verdad?, que residen en otro país, no en nuestro país, y nosotros ahí empezamos la tarea de depurar para ver quiénes cumplían con los requisitos de varados, a dónde estaban, cómo estaban y qué necesitaban. Tenemos una cantidad de 2.890 varados, de los cuales 1.200 se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en 80 países del mundo. Ya estamos trabajando para la venida. Esta semana viene un avión, posiblemente dos, está el otro pendiente, posiblemente dos aviones, y empezamos a traer semanalmente todas las personas. Van a ir siendo notificadas específicamente persona por persona para que sepan cómo ir. Tenemos el nombre de cada persona, la necesidad que tiene, la edad que tiene, si toma medicina o no toma medicina, si por ejemplo es una madre soltera que tiene sus hijos aquí, tiene 40 días, también dentro de esa clasificación, y serán todas esas personas las primeras en venir a nuestro país. El santoral de la iglesia celebra hoy el Día de San Francisco de Jerónimo. Conozcamos su historia. Esa mañana del 6 de abril de 1694, el cielo azul, diáfano y sin una sola nube, era el preludio de un típico día de primavera, pero aunque la temperatura comenzó a aumentar drásticamente al filo del mediodía, algo inusual en esa época del año, los bulliciosos napolitanos continuaron inmersos en sus acaloradas discusiones sociales y comerciales. Los marinos en sus animados jolgorios en las tabernas del puerto, las prostitutas pregonando sus atributos en las puertas de los sofocantes burdeles, los estafadores afinando sus técnicas para timar incautos, los ladrones agazapados en las esquinas al acecho de sus potenciales víctimas, las damas aristocráticas exhibiendo por las calles sus joyas y encantos, y en las plazas el jesuita San Francisco de Jerónimo, llamando a todos al arrepentimiento, y en el momento en que con voz fuerte predijo que era inminente el castigo divino, empezó a trepidar la tierra. El cielo se tornó plomizo al influjo de las densas nubes de vapor que surgieron intempestivamente de la amenazante boca del Vesubio, y el rugido ensordecedor que emergía de sus entrañas enmudeció a todos, menos al osado jesuita, que por encima del estruendoso bramido del enfurecido volcán elevó el tono implorando la protección celestial, y de inmediato fue rodeado por miles de aterrorizados y contritos napolitanos dispuestos a confesarse y a aceptar duras penitencias con tal de que por la súplica del santo amainara la ira de Dios. Pero fue necesario que durante una semana San Francisco de Jerónimo orara ininterrumpidamente, predicara con unción,
escuchar la confesión pública y colectiva de los napolitanos y realizar el domingo siguiente una comunión general, al final de la cual, después de lanzar un espantoso bufido, el Vesubio se sacudió con estertores de moribundo y al finalizar la tarde volvió a su sueño habitual, que fue aprovechado por San Francisco de Jerónimo antes de que empezaron a vitorearlo para esconderse en su convento. Francisco de Jerónimo, nacido en Grottaglie, Italia, el 17 de diciembre de 1642, era el hijo mayor de una piadosa familia de pequeños comerciantes que se ocupó de formarlo con los más acendrados principios cristianos, los cuales asimiló con probada devoción, tanto que a los 9 años, una vez recibida la primera comunión, comenzó a enseñar catecismo a los más pequeños, incluidos sus dos hermanos, sus hermanos menores, que luego fueron sacerdotes, actividad que incrementó al ingresar al convictorio de San Cayetano, que más que un colegio era un seminario menor regido por sacerdotes diocesanos, en el que afinó su vocación, recibió la tonsura y a los 17 años fue enviado a Tarento, en donde comenzó sus estudios básicos en el afamado colegio jesuita para acceder al sacerdocio. Pero la muerte de su madre lo obligó a hacer un paréntesis de 1 año, tras el cual continuó en Nápoles su preparación en derecho canónico y civil, filosofía y teología. Por fin, en 1666 fue ordenado sacerdote a los 24 años y se quedó en el Gesù Vecchio como prefecto de disciplina durante 3 años. Concluido ese ciclo, ingresó a la Compañía de Jesús y, cumplido su año de noviciado, le asignaron la región de Lecce como campo de su evangelización, a la que se aplicó con tal celo que en 4 años recorrió a pie todos los pueblos de 500 kilómetros a la redonda, en los que cosechó una ingente cantidad de conversiones, hecho que acrecentó su entusiasmo por las misiones en Asia, pero sus superiores consideraron que era más útil en Nápoles, decisión que aceptó con humildad y entusiasmo. Por ser el puerto más importante del sur de Italia, vivían en Nápoles bereberes, ortodoxos, griegos, soldados retirados, mercenarios, marinos, ladrones, prostitutas, timadores, musulmanes, aventureros de toda laya, artesanos, expresidiarios y pobres de solemnidad provenientes de todas partes, que llegaban en busca de la redención económica, y en esa lucha encarnizada por la supervivencia se despedazaban entre todos. Pero esa penosa situación cambió diametralmente desde que San Francisco de Jerónimo se hizo cargo de su evangelización en el muelle, en las calles, en las plazas, iglesias, cárceles, hospitales, hospicios, a mañana, tarde y noche, de domingo a domingo, celebrando eucaristías en todas partes, incluidas las galeras atiborradas de presos, atendiendo en el confesionario largas filas de penitentes, y como si eso fuera poco, socorría a los más pobres mediante una limosna o las limosnas que recaudaba en su peregrinaje permanente por toda la ciudad. Dinero que milagrosamente le alcanzaba para sostener asilos para niños y ancianos abandonados, prostitutas arrepentidas, viudas mendicantes, y dirigía la Congregación Mariana de Artesanos, que creó con el fin de garantizarles salarios justos. Organizó un fondo para asegurarles ingresos en épocas de vacas flacas, y mientras hacía todo esto, oraba, ayunaba, y a su paso se desgranaban los milagros como de una mazorca. Ese extenuante apostolado, que redimió completamente a Nápoles, lo sostuvo durante 40 años, sin desmayo, hasta que la muerte lo venció en medio de la tristeza de los napolitanos a los 74 años, el 11 de mayo de 1716. Fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en 1839. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Jerónimo que nos fortalezca para mantenernos activos como obreros en la viña del Señor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala por Multivisión y en JN19 Televisión de Perú. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.